Que producen glóbulos blancos. Hay subtipos también que vamos a ver, pero el fármaco que tienen que recordar es el filgastrin. Entonces, esos dos son los más usados. Los demás también se usan, pero son, digamos, poco conocidos. Los más usados es la eritropoyetina, ¿ya? Y el filgastrin. ¿Ya? Entonces, filgastrin para glóbulos blancos en general y eritropoyetina para los glóbulos rojos. Y para las plaquetas también hay otros, que es la trombopoyetina, ¿no? También se usa, ¿no? Pero filgastrin y eritropoyetina son los más usados, ¿ya? Recuerden, los glóbulos blancos, ¿cómo se dividen? Linfocitos. Los glóbulos blancos se dividen en granulocitos y agranulocitos. ¿Los granulocitos quiénes son? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Dentro de los linfocitos hay linfocitos T, linfocitos B, y los linfocitos E. Ahí se acabó. Entonces, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Después, dentro de los glóbulos blancos hay granulocitos, agranulocitos. Granulocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y los agranulocitos, son los monocitos y los linfocitos. Antes de incluso de los linfocitos, ¿en qué se transforman los linfocitos? Los monocitos. En macro. ¿No? Entonces, hay factor estimular de granulocitos, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Y más específicamente se refiere, por ejemplo, a los neutrófilos, ¿no? Por ejemplo, una función general, el filgastrin estimula la producción de neutrófilos. Por eso está indicado en la neutropenia febril, ¿no? ¿Y en qué pacientes tenemos neutropenia febril? Tenemos en pacientes oncológicos, ¿no? Que reciben quimioterapia, pacientes con linfomas, también pacientes que son tratados del VIH, que están recibiendo sidobudina, por ejemplo, hacen neutropenia, ¿no? Y la neutropenia, ¿qué significa? Simplemente es la baja cantidad de neutrófilos, ¿no? Neutropenia. Y leucopenia incluso. Entonces, para mejorar esa neutropenia en estos pacientes, usan el filgastrin. Es un factor estimulador de colonias, ¿no? Y el otro lado es la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, que vamos a ver cómo va a ser su mecanismo de acción. Y también bastante usado en la anemia de procesos crónicos. Por ejemplo, en la anemia aguda, digamos una hemorragia, no podemos usar eritropoyetina, no mejora. Aunque por ejemplo, los testigos de Jehová tienen protocolos. Es muy interesante, a mí me poner sus protocolos, donde en casos de sangrado, pues podría darse la opción de usar eritropoyetina, sulfato ferroso, dextrano, etcétera, etcétera. Pero para anemias agudas, o sea, por hemorragias, pues no funciona la eritropoyetina, ¿no? Tal vez cuando la hemorragia ya se ha contenido, sí puedes usar eritropoyetina, ¿no? Pero, por ejemplo, la eritropoyetina induce la producción de glóbulos rojos. ¿Y en qué pacientes clásicamente? Pacientes, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Que usan eritropoyetina. Otros pacientes, ¿quiénes no tienen anemia crónica? También los pacientes oncológicos. También los pacientes igualmente de VIH tienen anemia de procesos crónicos. Por ejemplo, si ves en una persona joven, ¿no? Que no tiene parásitos, nada de eso, y tiene anemia, ¿qué vas a pensar? Realmente una anemia es una persona joven sin procesos, sin factores de riesgo, es un proceso neoplásico, ¿no? También una persona mayor, ¿no? Pero las anemias crónicas, incluso digamos si está menos de 7, incluso no transfunden el paquete globular, porque están acostumbrados a esa hemoglobina. Entonces, por ejemplo, en el renal crónico, que tiene anemia crónica, lo que vemos en el renal crónico, es que le ponen pues eritropoyetina. ¿Por qué el renal, por ejemplo, tiene anemia? Por la falla renal y claro, porque el riñón se fibrosa,
ya no tiene sensores para la producción de, porque ahí se produce la eritropoyetina, no tiene sensores, no tiene células, ya no produce, pues, eritropoyetina, ya no produce maduración de glóbulos rojos. O sea, la eritropoyetina no solamente induce la producción de glóbulos rojos, sino también ayuda a su maduración de los glóbulos rojos. Nada me sirve tener glóbulos rojos que no tengan buena calidad, sino que mejora la calidad del glóbulo rojo y eso vamos a ver. Entonces, esos dos son los más importantes en todo este capítulo, ¿no? Eritropoyetina y el gastrin. Cada uno tiene sus efectos colaterales. Por ejemplo, eritropoyetina, un efecto colateral bastante usual es la hipertensión arterial. Y está contraindicado en crisis hipertensivas, ¿no? El gastrin también tiene muchos efectos colaterales, incluso también reacciones alérgicas, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del paciente oncológico, por ejemplo, que tiene neutrófilos bajos? ¿Qué hacen los glóbulos blancos? Defensa. Entonces, el paciente que es oncológico, que tiene neutropenia, está predispuesto a tener cualquier tipo de infección. O sea, una neumonía así pequeñita que da al común de la gente, al paciente con neutropenia lo va a matar, ¿no? Porque tiene neutropenia. Los glóbulos blancos por debajo de 1000, de 64.000, qué sé yo, ¿no? Entonces está predispuesto a infecciones severas e infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, ¿qué mejora esa cantidad de neutrófilos? Es el gastrin. No es el único, hay varios, vamos a ver, ¿ya? Pero el bastante usado es el gastrin, ¿ya? Entonces vamos a ver. Algunos objetivos de eso, objetivos, ahorita vamos a ver, ¿no? Introducción. Miren, dice, los factores de crecimiento hematopoyéticos son hormonas glicoproteicas que regulan la proliferación, diferenciación de células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea, ¿cierto? Miren, la eritropoyetina es 1, ¿ya? La eritropoyetina es 1. Y no está como eritropoyetina, está como epoetina, tanto alfa como beta. Hay varios, pero está como epoetina, ¿ya? La eritropoyetina. Y luego vienen los factores estimulantes. Factor estimulante de colonia de granulocitos, ¿no? Esa es su sigla en inglés, ¿no? Granulocitos, colonia, es un factor, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos. Entonces, ¿a qué se refiere? Son granulocitos. Neutrófilos. Pero específicamente, en general se refieren a los neutrófilos, que son los más importantes, ¿ya? Después tenemos factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. Entonces, habíamos mencionado, el macrófago, ¿de dónde viene? Entonces va a estimular colonias de granulocitos o sea, todos los granulocitos, o sea, el más importante granulocito sería el neutrófilo, y además va a estimular la producción de monocitos, ¿cierto? Los factores estimulantes, FSS, factor estimulante de colonia de macrófagos y gránulos. Estoy hablando de macrófagos, se refiere al monocito. Finalmente el monocito es el macrófago, ¿ya? Después tenemos la interleuquina 11, ¿no? Interleuquina 11. Hay fármacos de interleuquina 11, ¿ya? Hoy en día. Y hay otros que son agonistas del receptor de trombopoyetina, ¿no? Ahorita le dimos romiplostin, el trombopag. Entonces, la trombopoyetina, ¿en qué me ayudará? Plaqueta. La eritropoyetina, ¿en qué me ayuda? Producción de glóbulos rojos en general, ¿no? Factor estimulante de colonia de granulocitos, te vas a los neutrófilos. Factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos, te vas a neutrófilos y monocitos. Interleuquina 11, ahorita vamos a ver, y la trombopoyetina, que estimula la producción de lácteos. Esta trombopoyetina se usa bastante en transfusiones de otros receptores, ¿no? Cuando hay trasplantes de médula ósea, ¿no? O del mismo receptor que vamos a ver, ¿ya? Hay varias clasificaciones, ¿no? Como que está, miren, factores hematopoyéticos, factores de eritrocitos, lo ponen, ¿no? Pues dentro de los factores de eritrocitos, recuerden que para la producción de eritrocitos no solo depende de eritropoyetina. ¿Qué más necesitamos? Sustratos, por ejemplo, vitaminas como la B12, el folato, hierro, ¿recuerdan? ¿Hierro?
Y aquí está la eritropoyetina, ¿cierto? Está en forma de epoetina, tanto alfa como beta. Hay varios, sí. Factor plaquetario, tenemos ¿no? La interleuquina 11, ahí está el fármaco, Operbekin, ¿ya? Y factores de granulocitos, ¿no? Granulocitos, ¿no? Solo granulocitos, ¿quién está? Filgas, este es el famoso. Y granulocitos, o sea, le ponen granulos, y monocitos o macrófagos, ¿no? Exárgamos. Entonces, de estos dos, hay que recordar que es un factor estimulante de colonia de granulocitos, ¿no? Mejora los neutrófilos y es la eritropoyetina. ¿Está? Ahí está, miren, ahí está la célula, miren, la célula mesenquimal, ¿no? Acá, las células stem cell, que son las células progenitoras que van a producir todas las demás células, ¿no es cierto? ¿En dónde pasa eso, miren? En la médula ósea, ¿no es cierto? Ahí está, mira, esta célula totipotente, así se llama, ¿no? Stem cell tiene receptores, tiene varios receptores. Entonces, coge varias vías. Miren, escuchen una vía acá, ¿no? ¿Estimulada por qué? Por la eritropoyetina. La eritropoyetina actúa sobre los receptores de las células totipotentes o pluripotenciales o stem cell, así se llama, para la diferenciación de una célula mieloide progenitora y finalmente la producción de eritrocitos. Ya está, a ese nivel actúa. Entonces, la eritropoyetina. Ahora, si no tengo una buena médula ósea roja, no voy a tener también buenos eritrocitos, ¿cierto? Si tengo linfomas, leucemias, por ejemplo, tampoco voy a tener buena cantidad de eritrocitos. Si toda esta vía está alterada, voy a tener eritrocitos, pero eritrocitos de mala calidad, ¿cierto? Altera. Ahora, miren, la otra vía, el factor estimulante de colonia de macrófagos y se va a este lado, produces todo esto, y miren, se producen los monocitos, los basófilos, los neutrófilos. Entonces, si no hay este factor, factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? O monocitos, o solo de granulocitos, como que vemos, ¿no? Como que vemos, pues no vamos a tener esta línea celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la farmacología de esto? Usar justamente estos factores hematopoyéticos de forma sintética, ¿cierto? Y este lado, ¿cuál está? La trombopoyética, para las plaquetas, y la interleuquina 11. Entonces vemos que la eritropoyetina se usa, ¿no? ¿Quiénes tienen receptores para eritropoyetina? Ahí están las células pluripotentes. ¿Quiénes tienen receptores para estas células? Para los factores estimulantes de colonia de granulocitos y monocitos o solo de granulocitos, ¿no? Ahí está. También hay receptores de este nivel. Y de acuerdo al factor estimulante, voy a producir tanto eritrocitos, voy a producir neutrófilos, incluso basófilos o monocitos. Finalmente, los monocitos van a ir a la circulación sanguínea. Por ejemplo, el monocito en la célula pulmonar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Macrófago alveolar, no, pero tiene otro nombre, ¿no? Células de polvo, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, si se va al hígado, las células de Kupffer, ¿no? Y así, ¿no? Se van transformando en los órganos periféricos en monocitos. Pues gracias a estos factores estimulantes de colágeno. ¿Ya? Entonces vemos ahí. Entonces, el filgastrin, ¿qué hace? Aquí está. Mejora los neutrófilos. Para eso sí. ¿Y la eritropoyetina, para qué se usa? Para los eritrocitos. Recuerden que la eritropoyetina no solo ayuda a la producción de glóbulos rojos, sino a mejorar la calidad de los glóbulos rojos. Incluso la cantidad, el volumen. Porque de nada me sirve producir solo eritrocitos si no tengo un buen volumen. De nada me sirve también producir eritrocitos si no tengo una buena cantidad. Y además, si es que no tengo uno de buena calidad. ¿No? Esto vamos a ver. Ahí está lo mismo. Miren, ahí están las vías. ¿No? Arriba, eritropoyetina, glóbulos rojos. ¿Cierto? Acá también, miren, granulocitos, eosinófilos, basófilos. Ahí están los dos factores. ¿No? Monocitos, también los dos factores. ¿No? Acá también plaquetas, trombopoyetina y ¿qué más? Interleuquina 11. Y acá todas las interleuquinas para las células B, T, M.
Esto no lo vamos a tocar, lo vamos a mencionar. ¿No? Interleuquina 11, trombopoietina, eritropoietina y factores estimulantes de colon. Entonces, en conclusión, te lo resumo. Eritropoietina, glóbulos rojos. ¿Ya? Factor estimulante de colonia de granulocitos. Filgastrin. Factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos o monocitos. Sargamos. Ya está. Y factor para el plaquetario, trombopoietina e interleuquina 11. ¿Ya está? Ahí está toda la vía, solo que acá lo estamos explicando de manera, digamos, vertical. ¿No? Acá también de manera horizontal. Entonces, uno solo, digamos, solo granulocitos, no es que solo granulocitos, no, pues va a producir lo demás también. ¿No? Pero si hablamos de factores estimulantes de colonia de granulocitos, nos referimos al neutrófilo. En este caso, el filgastrin. Hablamos de factores estimulantes de colonia de macrófagos y granulocitos, estamos hablando de qué? El sargamos. ¿Ya? Listo. Ahí está, más de lo mismo, la misma línea, diferente manera de explicar. ¿No? Cada libro es diferente. ¿No? Eritrocitos, plaquetas, ¿quién están? Trombopoietina, interleuquina 11. Eritrocitos, eritropoietina y todos los demás, factor estimulante de colonia de granulocitos y factor estimulante de colonia de granulocitos y monocitos. Ya está. ¿Listo? Miren. Entonces, eritropoietina, ¿qué dice? Regula la producción de eritrocitos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más? Se administra por vía, miren, intravenosa, ¿no? Subcutánea e intraperitoneal. La vía más usada es la vía endovenosa y la vía subcutánea. ¿Ya? Por ejemplo, el renal crónico, en el seguro se usa pues vía subcutánea. A veces cuando hay otra presentación también por vía, pero intraperitoneal también. ¿Quiénes usaron intraperitoneal? También los pacientes con renal crónica por su catéter. ¿Han visto pacientes con renal crónica que tienen su DIPA? Su dispositivo es un catéter finalmente intraperitoneal. Como un catéter simple, como un catéter que ustedes en una boca. Lo mismo, solo que más grande. Ya, no se puede. Y por ahí también se pasa, ¿no? Porque tiene el peritoneal, es una superficie de absorción, ¿no? Puede producir síntomas pseudogripales, ¿no? Sí. Hipertensión arterial. ¿Ya? Los pacientes con enfermedades renal crónica son uno de los pacientes que tienen presiones tan altas que es bien difícil controlar. Si a eso le agregas un gatillo de eritropoietina, lo puedes complicar, ¿no? Y si produce, digamos, aumento de glóbulos rojos, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a producir en la sangre? La viscosidad, ¿no? Aumenta la viscosidad sanguínea, un poco de óleo, si es que no está indicado, ¿no? Ferropenia, ¿por qué? Por consumo, pues. Por consumo, claro. Por consumo la ferropenia, porque empieza a producir más glóbulos rojos y requiere más sustratos. ¿No? Por eso el renal crónico van a ver, le dan vitamina B12, le dan hierro, eritropoietina, le dan ácido fólico. Todo hay una parte incluso solo de nutrición en el paciente con enfermedad renal, ¿no? Ya está disponible en forma de poetina. Recuerden que está disponible en forma de epoetina, no como eritropoietina, no como epoetina. ¿Ya? Y para tratar pacientes, el más usado, anemia del paciente con falla renal. Bueno, es la indicación más usual de eritropoietina, ¿no? Y miren, factor estimulador de colonia de granulocitos. Estimula los progenitores de neutrófilos, ya hemos visto. ¿Quién es? Factor estimulante de colonias de granulocitos. El FSC, ¿cierto? Está disponible en forma de filgastrin. Filgastrin, ¿cómo filgastrin? Pero el filgastrin es la forma pegilada del filgastrin. El filgastrin es la forma más rápida que el filgastrin. Ya por eso le agregan una cadena pegilada. Dicen, no, el filgastrin es el mismo filgastrin, pero más una cadena pegilada. Entonces, por eso le dicen filgastrin, que tiene una acción un poco más rápida y dura más tiempo. Más tiempo. Digamos, si filgastrin lo puedes usar a una dosis, digamos, cada semana, el filgastrin lo puedes usar cada 3 semanas. Entonces, en términos de logística al paciente que le conviene, es que digamos un poco, que sea cada vez menos, ¿no? Pero que tenga el mismo efecto. Listo.
Miren, ahí están, todos, desde el, ¿cómo se llama el libro que hemos dicho de base? Goodman, ¿no? Ahí están, miren, eritropoyetina ya hemos hablado, factores estimulantes, interleuquinas, miren la cantidad de interleuquinas, no vamos a hablar de todo, no vamos a alcanzaría de todo el año. Factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. FSC, ahí está, factor estimulante de colonias de granulocitos. Ya está. Y ahí están todos. ¿No? Entonces la trombopoyetina, ¿no? La interleuquina 11, FSC, GM, eritropoyetina, trombopoyetina, interleuquina. Ya está. ¿No? A modo de. Ahí está, este cuadrito es uno de los más importantes. ¿Bien? Usos clínicos de factores de crecimiento hematopoyético y agentes que imitan sus acciones. O sea, tú no vas a tomar la eritropoyetina en sí como eritropoyetina, tendrías que tener tecnología como biogénica, ¿no? Para tomar eritropoyetina, ¿no? Que hoy en día están de moda esos medicamentos, ¿no? O sea, después de la era post-antibiótica, ¿qué va a venir? Lo que ya está viniendo, la era de los medicamentos biológicos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno. Están como poetina, recuerden eritropoyetina, ¿no? Esto es importante. La darbepoetina también es una forma de eritropoyetina un poco mejor. Vamos a ver, más prolongada. Así como existe filgrastim y perfilgrastim, existe eritropoyetina y darbepoetina. La darbepoetina tiene una acción más prolongada, un poco mejor, claro que un poco más cara. ¿Qué condiciones tenemos? Anemia. Pero no anemia aguda, creo que se ponga anemia aguda, ¿no? Anemia de procesos crónicos. Por ejemplo, ¿qué pacientes? Área renal crónica. Después, VIH. Y no todo el VIH. Pacientes VIH tratados con sidobudina. Ellos hacen anemias crónicas. Pacientes con cáncer. ¿No? Cáncer tratados con quimioterapia contra el cáncer. ¿Qué produce la quimioterapia? O sea, así como mata las células tumorales, pues destroza todas las células buenas, ¿no? Por eso se les cae el cabello, destroza las células germinales del cabello, todo, ¿no? O sea, cuando uno, había un dicho bien, que me gustó mucho en el último curso que hicimos, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y todos los fármacos, ¿no? Por ejemplo, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? ¿Qué sería de la quimio? Que puede dar pronóstico de vida, poquito, ¿no? Para un paciente que tiene un NM, que tenga 1 año, 2 años más de vida, para su familia pues sería importante y para ella también, ¿no? Dependiendo del grado. Entonces, es lo bueno. Lo malo que es, que produce sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, bueno, igual, ¿no? Acá pacientes, entonces, el se usa bastante en pacientes con quimio, ¿no? ¿Qué más? Pacientes son programados para someterse a cirugía, pero no de emergencia, sino de cirugía electiva. O sea, por ejemplo, yo tengo un paciente, ¿no? Que de repente un oncológico que voy a operar, ¿no? Que voy a operar, pero de manera electiva, le puedo dar pues 6 meses antes su eritropoyetina y puedo mejorar en algo los niveles de hemoglobina. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí está el famoso. ¿Quién está de elección de neutropenia? El filgrastim. ¿Para quién? También pacientes con cáncer tratados con quimioterapia mielosupresión. La quimio destruye todas las células, pues, ¿no? Neutrófilos, glóbulos rojos, ¿no? La complicación más grave creo que la neutropenia del paciente oncológico. Es más, si empieza a hacer fiebre, se llama ya neutropenia febril. Esa es peligrosa porque al toque un bichito, ya está ahí. Al toque lo manda a una infección severa, falla respiratoria, UCI, y la mayoría de los pacientes oncológicos que bajan a la UCI, pues bajan a fallecer. No, la mayoría. Aunque en otras partes hay pues, UCIs oncológicas también hay. O sea, no es que el paciente oncológico lo echen así de ahí. No. Hay pacientes, en la INEM hay UCIs oncológicas, ¿no? También para pacientes pues seleccionados, no a todos. ¿Ya? Neutropenia, pacientes con neutropenia crónica severa, que se recuperan del trasplante de médula ósea, porque hay otros pacientes post-trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Recuerden que el trasplantado, ¿qué tiene que tomar? Inmunosupresores. Claro, inmunosupresores. También.
Pacientes con tumores malignos no mieloides u otras afecciones que traten con trasplante de células madre de médula. O sea, el trasplante de médula ósea, ¿ya? Porque tienen que tomar inmunosupresor, ¿ya? Interleuquina 11, ¿no? Y el oprelvelkin, perdón, que es la interleuquina 11, ¿no? Para trombocitopenia. ¿Quieres tener trombocitopenia también? Plaquetas bajas, ¿quiénes tienen? De un proceso crónico. Pacientes con cáncer también. ¿Otros? Pacientes con... no, estás confundiendo. PTI, por ejemplo, púrpura, idiopática, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Todos esos, ¿ya? ¿Y qué es? La trombopoyetina en esos nombres, ¿no? También pacientes con púrpura, trombocitopénica y ¿no? Pues ahí tenemos las indicaciones. A ver, por ejemplo, le puedo poner, ¿no? Menciona la indicación del filgastrin, por ejemplo. ¿No? Ahí tengo pacientes oncológicos, pacientes, ¿no? VIH con sidobudina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso se va a estar repitiendo, ¿eh? Cada libro repite. Ahí, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿no? ¿O no? Es lo mismo, solo que de otro libro, no copiado. Lo mismo, ¿no? Nos vamos con los factores estimulantes de la eritropoyetina. ¿Quién es? La eritropoyetina, ¿no? Mecanismo de acción de la eritropoyetina, hemos dicho. ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Ahí está. Células intersticiales, ¿no? Del riñón, ¿no? Y el riñón, miren, estos son bien bonitos. El riñón tiene sensor de cambios de suministro de oxígeno, ¿no? ¿Por qué los de la altura tenemos a veces poliglobulia? Uno por mala adaptación. Y otro es por esto, ¿no? Tiene sensores de hipoxia, ¿no? Entonces, si falta oxígeno, el riñón va a sensar, entonces voy a producir más glóbulo rojo para que haya mayor aporte de oxígeno, ¿ya? Esa es la explicación, ¿no? Estimula la producción de eritrocitos, ya hemos dicho, se une a sus receptores, ¿no? De las células, ¿qué células? Totipotenciales, pluripotenciales o stem cell. Ahí tienen sus receptores, se une y se va a producir o diferenciar en eritrocitos. ¿Ya está? También no solo produce eritrocitos, que aumenta la supervivencia de eritrocitos. Porque de nada me sirve producir eritrocitos y que muera rápido, ¿cierto? Tiene que durar. ¿Cuánto tiempo dura un eritrocito? 120. ¿Qué tal, digamos, si produzco más y dura, digamos, 30 días? Entonces la eritropoyetina ayuda a que cumpla su ciclo de vida, ¿no? Porque si el paciente tiene su leucemia, linfoma, produce pues mala calidad de eritrocito. ¿Ya? Y también, una cosa es que se quede el eritrocito en la médula ósea y luego se libera al torrente sanguíneo. Pues, lo que ayuda también la eritropoyetina es la liberación del eritrocito al torrente sanguíneo. Ahí está. Y su posterior incluso maduración, porque finalmente, ¿qué es lo que se produce primero? Eritroblastos, ¿no? Y la eritropoyetina ayuda a su maduración. Entonces, ahí tenemos funciones específicas, ¿no es cierto? Entonces, entonces, si produce, entonces, si el paciente de enfermo renal crónico ya no tiene pues, células de riñón, porque el riñón está fibrosado, está muerto, entonces produce células intersticiales, produce las células intersticiales peritubulares. Si no hay células, ya no hay eritropoyetina, tenemos que dos, ¿no? Aumenta la producción de eritrocitos, prolonga el tiempo de vida del eritrocito, ¿no? Y ayuda a la liberación de los eritrocitos. ¿Ya está? Uso terapéutico, ya hemos dicho, ¿no? Uso terapéutico, ¿no? ¿Anemias de qué tipo? Crónicos. Procesos crónicos, cáncer, falla renal crónica, etc. Asociados en el cáncer a qué? A quimioterapia, ¿no? Ahora, miren, un acápite, mejora el rendimiento deportivo. ¿Por qué mejorar el rendimiento deportivo? Justo un deportista que lo descalificaron por usar eritropoyetina. ¿No? ¿Por qué? Porque aumenta pues, el aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, de alguna manera mejora la capacidad, ¿no? Del atleta, ¿no es cierto? Entonces, está prohibido también, porque dosan también
en los Juegos Olímpicos que han pasado, todos usan también eritropoyetina, ¿no? Efectos secundarios, ¿qué producirá? A ver, eritropoyetina, si aumenta la viscosidad, ¿qué producirá? No, si aumenta la viscosidad, trombosis, ¿no? Riesgos de trombosis, ¿no? Riesgos de alergias también hay, hipertensión arterial también les he dicho, ¿ya? Y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿ya? Listo, entonces, pero bueno, mejora también, ¿no? Hay estudios que mejoran la sobrevida de los pacientes con enfermedad renal crónica. Riesgos y precauciones, la hipertensión, antecedentes de trombosis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, un obeso que es poliglobúlico tiene ya unos factores de riesgo, ¿no? Y aparte, si el obeso empieza a hacer falla renal y usa eritropoyetina, va a tener mayor riesgo, ¿ya? Ahí está, miren, ¿en qué forma se encuentra la eritropoyetina? En forma de poyetina, ¿ya? Poyetina es el mecanismo de acción, hemos hablado, vía de administración hemos hablado, indicaciones, contraindicaciones, miren, hipertensión arterial no controlada. Por ejemplo, si viene una crisis hipertensiva, por ejemplo, emergencia, y por ahí, digamos, alguien me dice, doctor, le toca su eritropoyetina, ¿le pongo o no le pongo? No. Así te van a preguntar. ¿Le pongo, doctor, o no? No. Ahora, las licenciadas también son cuidadosas, ¿no? No es que te hagan caso todo, porque ya están viendo el Google, ya. Sí, entonces, eso es bueno también, ¿ya? Entonces, hipertensión no controlada, tengan cuidado, ¿no? Nada más, ya hemos hablado de lo demás. Ahí están sus derivados, ¿no? Hay derivados de la eritropoyetina, ¿no? Miren, aumenta los fenómenos trombóticos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la viscosidad sanguínea. ¿Qué más? Hipertensión arterial. ¿Qué más? Miren, aplasia de células hematopoyéticas. ¿Por qué produce aplasia de células hematopoyéticas? A ver. ¿Han hecho endocrino? ¿O están haciendo? ¿Qué pasa cuando el cuerpo produce corticoides, ¿no es cierto? O hormonas, digamos, como tiroides. ¿Qué pasa si tú le das tiroides? O sea, hormona tiroidea al cuerpo. Retroalimentación. Lo mismo. Si tú le das eritropoyetina, ya, pues ya tienes la eritropoyetina, ya, o sea, ya vas a producir glóbulos rojos, vas a inhibir el eje fisiológico. Vas a producir a la larga aplasia de células por un proceso de feedback negativo. ¿Ya? Miren, hay que tener cuidado en los procesos neoplásicos ocultos al dar eritropoyetina. Generalmente, por ejemplo, si viene un paciente con enfermedad renal, o sea, siempre hay algo más. O sea, no te viene solo paciente con enfermedad renal crónica pura, ¿no? Siempre hay algo más, algo más. Igual el VIH, le diagnosticas VIH, ya tiene algo más, o tiene tuberculosis, o tiene neumocisis, o tiene toxoplasmosis, o tiene linfomas, o sea, han visto que el linfoma está asociado a VIH, ¿no? O sea, algo más trae. Igual, entonces, los pacientes con, digamos, por ejemplo, con enfermedades renal crónica también pueden tener NMs ocultos, hay que ver bien. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina puede aumentar el tamaño de los procesos tumorales. ¿No ve que es un factor estimulante, ¿no? La eritropoyetina, entonces, también estimula la producción de células, digamos, cancerosas. Entonces, si tienes un NM de por medio oculto, entonces puede despertar esa neoplasia, ¿no? Entonces hay que tener los procesos neoplasia. Ahí están, recomendaciones. Miren en qué servicios, dice al comienzo, ¿en qué? Oncología, bastante, ¿no? Bastante usado. Claro, hay esquemas, hay protocolos de eritropoyetina, como hemos hablado, o sea, cada especialidad maneja su esquema, nefrología tiene su esquema, oncología tiene su esquema, ¿no? Entonces, pero ahí tenemos, por ejemplo, en oncología. ¿Y qué más? En nefrología, ¿cierto? Miren, en oncología, por ejemplo, no está indicado el tratamiento por profiláctico en pacientes que reciben quimioterapia, pero que parten de cifras de hemoglobina normales. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un paciente oncológico con hemoglobina normal, ¿no? Se dice, ¿puedo dar como profilaxis? ¿Está indicado? No. Claro, fisiopatológicamente yo sé que va a estimular la producción de glóbulos rojos, y fisiopatológicamente sé que ese paciente con quimioterapia, con NM, va a hacer su anemia, ¿no? Y le voy a dar profilaxis por si acasito nomás. No está, pues no hay evidencia. No hay, ¿no? Siempre y cuando la hemoglobina esté normal, no. ¿Qué más dice? En pacientes con tumores hematológicos, intentar, primero, ¿qué vas a decir?
reducir primero la masa tumoral, lo que les indique, ¿no? Si ya ven un NM, están pensando en un NM oculto, mejor no den. Y si hay un NM, por ejemplo, el patológico, reducir el tamaño, o que entre a quimio y después recién usar eritropoyetina, porque no se usa, ¿no? ¿Por qué puede agrandar más la masa tumoral? Porque es un factor estimulante, ¿no? Y así tenemos varias, por ejemplo, en pacientes tratados con quimioterapia comensal, si la hemoglobina desciende por debajo de ¿qué? De 10, solo así. ¿Cuál es el valor normal de hemoglobina? ¿Quieres? 14, 16. Ya, digamos más de 14. Entonces, si está con 3, ¿le vas a iniciar eritropoyetina? No. Y tiene cáncer, digamos, es un color. No, acá la guía, digamos, este libro dice menos de 10. Entonces, este es un libro, porque hoy en día hay guías clínicas, ya pues ya se mecaniza uno, ¿no? Tanto de hemoglobina tengo que iniciar. Si ya está más de esta de hemoglobina, no puedo, ¿no? Ya está, y así tenemos varias indicaciones. La cuestión es que se usa bastante en procesos oncológicos, ¿ya? En renal, miren, el tratamiento con eritropoyetina con el objetivo de mantener cifras de hemoglobina más de cuánto, de 10 a 11 puede ser beneficioso sobre la velocidad de producción de la insuficiencia renal. Ahí está. Hay un estudio de eso, ¿no? Que han comparado eritropoyetina en los pacientes con enfermedad renal y han mantenido estas cifras de 10 a 11 y ha mejorado su sobrevida de estos pacientes. Por eso se le da, porque mejora la sobrevida. La mayoría de fármacos, como por ejemplo la warfarina, los antihipertensivos, ¿por qué se da? Porque mejora la sobrevida. Si para un paciente que está enfermo, que gane 5 años de vida es harto, ¿no? 5 años de vida, más, vas a vivir 5 años más. Entonces mejora su vida, ¿ya? O sea, hay que tener importante estos aspectos, ¿ya? La oncología y nefrología, ¿ya? ¿Qué más? A ver, comienzo. Las dosis, bueno, las dosis ahí están, ¿no? Ahí están las dosis. Generalmente, por ejemplo, en la práctica, en el libro van a ver de la eritropoyetina se da o cada semana o interdiario, lunes, miércoles y viernes, o también cada semana, ¿ya? Y otra diferencia, para que no se mareen con esto, la darbepoetina tiene una acción más prolongada versus solo la eritropoyetina, ¿ya? Recuerden eso y anoten. ¿Por qué? ¿Qué le conviene al enfermo? Darle un medicamento que tenga una acción más larga, tenga menos dosis, ¿no? Para que no esté viniendo a cada rato al hospital, ¿ya? Miren, esto también es importante, causas de mala respuesta o de falta de respuesta. Por ejemplo, si tú no corriges el hierro, los niveles de hierro, así tú le des 1 kilo de eritropoyetina, no vas a producir, pues. ¿Por qué? Porque no hay pues el sustrato. Manejar todos los sustratos, ¿no? Ácido fólico, vitamina B12, hierro, etcétera, ¿no? Miren, nefrología, ¿por qué no responden a la eritropoyetina? Seguramente ese paciente renal tiene pues déficit de hierro, ¿no? ¿Qué más? Inflamación crónica también, sangrado, ¿no? Hiperparatiroidismo, ¿ya? O intoxicación por aluminio. El hiperparatiroidismo sí está asociado a mala respuesta, se ve bastante. Entonces, por eso el renal está tratando nefrología para algunos pacientes porque son así bien, es de todo. Ves déficits nutricionales, ves de todo, ¿no? Neumonías, derrame pleural, ves hemorragia digestiva, ves hasta un caso específico, anticoagulación en paciente renal, es diferente, ¿no? Entonces, en nefrología, por ejemplo, los pacientes que ingresan en nefrología tienen su protocolo, ¿no? Dosan primero dosaje de vitamina B12, ácido fólico, hierro, ¿no? Hierro, hemograma, glucosa, urea, creatinina, etcétera, etcétera. Justamente para ver todo. Corregir primero en nefrología, déficit de hierro y déficits nutricionales, para ver una buena respuesta al administrar eritropoyetina. No solo en nefrología, sino en oncología. ¿Ya? Importante. Ahí está. Existe la epoetina, que es la forma que existe de eritropoyetina. Existen varias letras del abecedario, alfa, beta, ¿no? Etcétera. Lo que existe como epoetina. Ahí está. La darbepoetina, ¿no? Es lo mismo que el erito, solo que es hiperglicosilada, darbepoetina. Presenta una salida más larga y se puede administrar en tiempos más prolongados.
Entonces, en términos logísticos, digamos, la verpoetina es mejor porque solo va a venir posiblemente una vez por mes, ¿no? O de repente una vez por semana y nada más. A que reciba interdiario, ¿no? Lunes, miércoles y viernes. Entonces, si el paciente le quieres dar verpoetina, mejor, ¿no? Mejor. ¿Ya? Listo. Ahí está, miren. Poetina alfa, ahí está la poetina, forma glicosilada de la acción prolongada que se administra cada semana, ¿no? Incluso algunos libros dicen cada mes, ¿no? Cada semana. Entonces, cada semana está bien, pues, a que uses lunes, miércoles y viernes, ¿no? Ya está. Ahí están las aplicaciones clínicas, ya hemos dicho. A ver, resumimos las aplicaciones clínicas de eritropoyetina. Son 4, ¿no es cierto? 5, creo. Anemia crónica. Anemia crónica del paciente con enfermedad renal. Otro, anemia crónica, procesos oncológicos. Otro, pacientes con VIH, todos son cirróticos. Otro, ¿qué dice ahí? Cirugías electivas. De repente cirugía selectiva, etc. ¿Está bien? Con eso es suficiente. Es lo mismo. Ahí está. Otro deportista, ¿no? Hace años, ¿no? Donde pues le dosaron y para salió testosterona y eritropoyetina. Mejora pues por su aporte de oxígeno, de alguna manera mejoraba el rendimiento muscular, ¿no? Efectos adversos, ¿qué hemos dicho? Hipertensión arterial. Y como produce picos de hipertensión arterial, también está asociado con ADCVs hemorrágicos o isquémicos también, ¿no? Por ejemplo, progresión tumoral en casos de cáncer de pulmón, cáncer de mama, tener mucho cuidado porque puede aumentar la masa hemoglóbica. Porque es un factor estimulante. Ya, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta usted? ¿Eritropoyetina? Doctor, ¿y si no puedo corregir el hierro, digamos, en caso de que el paciente tenga una infección, qué le doy? En caso de que tenga una infección. Si no puedo corregir el hierro. Porque creo que está contraindicado, ¿no es cierto?, darle hierro si tiene una infección. Sí, pero el hierro, lo que los libros dicen es el hierro sacarato, porque no se da en pacientes con sepsis, no una infección. Una infección localizada. Claro, la bacteria se alimenta de qué? De hierro, ¿no? Entonces, te pregunta si no puedo corregir el hierro. Ajá, y necesita aumentar. No, generalmente hay que controlar primero los procesos infecciosos. Primero los procesos infecciosos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta ahí, Proyectina? La poliglobulia tiene muchos. La poliglobulia en sí, o sea, es factor de riesgo, porque es también de parte, ¿no? Y enfermedad cardiovascular. Claro, poliglobulia. Pero no es que la poliglobulia, o sea, ahí te lo entiendo, fisiológica, realmente algunos dicen que no existe la poliglobulia fisiológica, porque es una mala adaptación a la altura, porque no deberíamos tener poliglobulia si estamos bien adaptados. Eso es lo que dice el libro de la alegría de vivir en altura. ¿Ya? Pero más que poliglobulia, lo que se considera como una polisistemia. ¿Ya? A ver, el grupo, ¿ya está? Ya, rapidito chicos, rapidito. O sea, hablamos que puede ser en todo el cuerpo o también que puede ser en una parte específica del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos algún corte significa suturar, pues en a nivel de la mano, porque si fuera el corte, ¿no? Y también está relacionado con la pérdida de la sensibilidad, los estímulos dolorosos y la pérdida de ritmo. Dentro de la anestesia, como tal, vamos a tener lo que son los anestésicos locales y lo que serían los anestésicos generales. Dentro de los locales, pues se caracteriza por la pérdida temporal de la sensibilidad en un área pequeña, ¿no? Por ejemplo, algo característico podría ser lo de los odontólogos que utilizan para los procedimientos a nivel de la cavidad bucal. Como ya lo había mencionado en la clase pasada, el tema del mecanismo de acción, pues
principalmente inhibir la conducción nerviosa. Como bien sabemos, va a ir saltando, por decirlo así, la conducción nerviosa a nivel de lo que son los nervios. En este caso tenemos el axón, y por la mielina y los nodos de Ranvier van a ir saltando, ¿no? Eso sería lo normal. Los anestésicos locales van a entrar justamente en esta parte, y lo que van a hacer es van a impedir la conducción nerviosa. ¿Cómo? Porque van a tratar de, o mejor dicho, van a cerrar los canales de sodio que hacen una despolarización en condiciones normales. En este caso, en algo normal, pues entraría el sodio y pues causa la despolarización y se produce lo que es el impulso, ¿no? En este caso, lo que hacen los anestésicos locales van a impedir esa despolarización. Dentro de estos, pues hay de dos tipos, ¿no? Los ésteres y los de tipo amida. En el caso de los ésteres están la cocaína y los demás. Respecto a su metabolismo, pues está a cargo de lo que es la pseudocholinesterasa plasmática. Estos son menos tóxicos porque también tienen una vida media menor, pero van a tener interferencia con el succinilcolina, y la característica de estos, o lo desfavorable en los ésteres, sería la reacción anafiláctica, ¿no? Que algunos pacientes van a ser alérgicos, por ejemplo, a lo que es el PAVA, que es el ácido paraminobenzoico, y va a causar anafilaxia. En el caso de lo que son de tipo amina, son un poco más seguros en comparación con estos, pues la característica principal es que van a tener bajo riesgo de anafilaxia. Dentro de estas está la lidocaína, la prilocaína, y el metabolismo es hepático, no a nivel de lo que es la enzima, por la enzima del citocromo 450, en este caso a nivel del hígado, pero tiene mayor toxicidad, ¿no? En comparación con él. Pero en comparación, en cuanto a la anafilaxia, pues este sería mejor, ¿no? Lo de tipo. En cuanto a la acción, pues es dependiente de la dosis, del pK y del pH. Algo a mencionar podría ser que el pH, pues, interfiere en cuanto a lo que es la acción, ¿no? Si tenemos acidosis, pues va a ralentizar lo que es la acción. Y la potencia igual, la dosis y la membrana, y en este caso, si tenemos esta reacción, pues vamos a tener mayores canales de sodio bloqueados, y por ende la acción va a ser mucho mejor. Entre las características del bloqueo, pues no es selectivo, va a atacar a lo que son las fibras vegetativas, a las fibras sensitivas, tanto el dolor, el frío, el tacto y la presión, también a las fibras motores. En cuanto a la cinética, vamos a tener primero el bloqueo simpático, luego la pérdida de la sensibilidad, eso a nivel térmico y doloroso, después la pérdida de la sensibilidad de la presión del tacto, y finalmente los bloqueos a nivel motor. La intensidad pues va a depender también en parte de lo que son las neuronas, en este caso el diámetro. Mientras, por ejemplo, tengan mielina, van a ser un poco más, van a tener menor reacción, perdón, y si les falta mielina, pues van a ser más efectivos, ¿no? Entonces, dosis depende. En cuanto a los anestésicos generales, pues aquí ya la presencia de esto es a nivel de todo el cuerpo, ¿no? En este caso lo que hacen principalmente es que deprimen el sistema nervioso central, y lo que se busca es un cierto grado de, por decirlo así, inconsciencia para realizar procedimientos quirúrgicos, más que todo en esto. Y dentro de estos vamos a tener tres métodos, ¿no? O tres formas para la administración, que es la vía inhalatoria, lo que son inyecciones, ya sea intravenosa, intramuscular o subcutánea, y también de forma rectal, que es mayormente en personas o en pacientes pediátricos. En cuanto a las etapas, pues hay una etapa de inducción, una de mantenimiento y una de recuperación. Dentro de la inducción, pues se utiliza principalmente los fármacos para inducir a la hipnosis, a la analgesia y la relajación muscular. El mantenimiento es una fase, por decirlo así, intermedia, en la cual los fármacos se pueden administrar en cuanto a cantidad, o se puede combinar otros fármacos para mantener al paciente en ese estado, ¿no? Y finalmente la recuperación es cesar la administración, y debería de haber una vuelta progresiva a lo que es la conciencia. Dentro de esto, de las acciones de los anestésicos generales, vamos a tener que buscan la sensibilidad al dolor, la pérdida de reflejos, la relajación de la musculatura y la pérdida de la conciencia. La diferencia entre el anestésico local y el general es que el general produce pérdida de Conciencia. Dentro
Dentro de la clasificación, pues de los inhalatorios vamos a tener ejemplos de lo que es el óxido nitroso, en líquidos el EPE, el disulfurano, el desulfurano. Dentro de los intravenosos son bloqueadores neuromusculares, entonces vamos a tener antagonistas de la benzodiazepina y antagonistas de los opioides. Dentro de estos, las benzodiazepinas, el diazepam, el lorazepam, el midazolam son de acción directa. Entonces, miren, anestésicos inhalatorios, vemos cuáles son los más usados. Aloca no se ha dejado de usar. Está usando óxido nitroso más en UCI, por ejemplo, en países con ventilación mecánica. Ya están intubados y ahí a la par le dan óxido nitroso. Ya no usan el ácido fentanilo como sedación, no usan óxido nitroso. Y el sevoflurano y el isoflurano, que son, digamos, el sevoflurano es lo que más usa. ¿Por qué dicen? Dentro de estos, el Sevoflurano es el más usado, ¿ya? Y de los anestésicos intravenosos, claro, el midazolam, hay varios. Bueno, continuando con la exposición, les vamos a hablar sobre las acciones y los mecanismos de los anestésicos generalistas. Primero, como ya les ha indicado mi compañero, es recordar a qué se refiere la anestesia. Como sabemos, la anestesia es la pérdida de la sensibilidad de los estímulos dolorosos con pérdida de los reflejos protectores. ¿Cómo se produce esta anestesia? Esto se va a producir por un estado más o menos con estos componentes, como vemos la amnesia, la analgesia, la inconsciencia, la inmovilidad y la activación. En estado anestésico debemos de tener en cuenta dos terminologías, por así decirlo, que es la potencia de los fármacos anestésicos y lo que son los anestésicos inhalatorios. En cuanto a la potencia de los fármacos anestésicos, debemos de tener en cuenta que estos se miden al determinar la concentración de anestésicos general que impide el movimiento en respuesta a una estimulación quirúrgica. En cambio, lo que es un anestésico inhalatorio, se mide en las unidades de concentraciones alveolares mínimas, lo vamos a ver más a continuación. ¿Y qué es las unidades mínimas de concentración alveolar? Esta es la que impide el movimiento en respuesta a una estimulación quirúrgica, y eso más o menos se debe a un 50% de los sujetos. Bien. Como hablábamos justamente de lo que es la concentración alveolar mínima, debemos de tener en cuenta tres puntos fuertes como método de medición. La primera es tener en cuenta que pueden controlarse estos continuamente midiendo la concentración del anestésico. Y otro es de que se va a proporcionar una correlación directa entre lo que es la concentración libre del anestésico en el sitio activo del sistema nervioso central. Y un tercer punto es un criterio de valoración sencilla al medir. Cuando hablemos de este criterio de valoración sencilla al medir, debemos de tener en cuenta que para medir la potencia anestésica también se puede utilizar criterios de valoración, y estos van a ser relacionados a la inmovilización. Un ejemplo de esto podría ser la capacidad de responder frente a órdenes verbales. Estaríamos hablando de una concentración alveolar mínima de izquierda. En cuanto a lo que es la potencia de los fármacos intravenosos, estos se van a definir como la concentración plasmática, es decir, un equilibrio en el que se produce la desaparición de la respuesta a una incisión quirúrgica, y como ya he indicado, esto según el libro se da un 50% de eficacia. En cuanto a lo que son los mecanismos de la anestesia, en el libro te habla de dos teorías, la teoría unitaria y la teoría múltiple. Bueno, sí, solo te habla de lo que es la teoría unitaria, y esto es como que averiguo un poco más. En cuanto a lo que es la teoría unitaria, te indica que se produce la alteración de las propiedades físicas de las membranas celulares. ¿A qué se basa o qué es lo que debe entender la teoría unitaria? Esto se basa en la gran medida en la observación de lo que por ejemplo, dan como por así decirlo un ejemplo, en lo que es la observación de la potencia anestésica de un gas que se correlaciona a la solubilidad en aceite de oliva. A esta teoría unitaria, justamente a este ejemplo, se le llama lo que es la regla de Meyer-Overton. Pero transcurridos los años, se dan cuenta, o justamente esa teoría unitaria se basaba simplemente en
la potencia anestésica de solo estudiaba lo que es el GABA, pero pasando los tiempos se dio cuenta que ya no era un solo receptor, había múltiples receptores, había múltiples proteínas y también había múltiples mecanismos y estos eran a diferentes dosis. Entonces hoy en día estamos en lo que es la teoría múltiple. Entonces, es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué algunos pacientes necesitan más anestesia? De problemas, ¿no? Hay un mecanismo molecular complejo, ¿no? Por ejemplo, en la UCI usamos midazolam, ¿no? Y pues, no es un gas terapéutico, ¿no? Pero usamos midazolam en la mayoría. Porque en algunos, digamos, sobre todo jóvenes, se usa, pues, por ejemplo, recién hacen efectos por ejemplo, con 2 ampollas en 100. Y a otros con una ampolla ya estaban dormidos. Entonces se refiere al mecanismo molecular, ¿no? Por ejemplo, unos pueden tener más receptores para las acetilas, entonces por tanto una dosis más pequeña la van a necesitar, ¿no? Igual en los gases hay varias teorías, ¿no? Hay un nivel molecular, ¿no? Incluso hay modificaciones de la membrana celular, solubilidad, o sea, todo está, ¿no? Se puede en la farmacología uno, el pH, el pK, la liposolubilidad, la hidrosolubilidad del fármaco, etc. Va a determinar todos sus mecanismos. En cuanto a lo que son los mecanismos moleculares de los anestésicos generales, como ya les había indicado, los receptores GABA, tenemos los receptores GABA, los receptores de las NMDA y los conductos de potasio. En cuanto a lo que son los receptores GABA, tenemos GABA 1, GABA A y GABA B. Los de la GABA A son los ionotrópicos y los de la GABA B son los metabotrópicos. En cuanto a lo que son los anestésicos generales intravenosas, estos van a actuar de forma predominante a través de la GABA 1, los receptores de la NMDA y los conductos de potasio. En cuanto a lo que habla de lo que es el GABA 1 dice que son sensibles a una amplia variedad de anestésicos, incluidos los anestésicos inhalados halogenados y muchos fármacos intravenosos, por ejemplo el propofol, los barbitúricos y los etomidatos y los neuroesteroides. Acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver que podemos encontrar un canal de potasio y podemos ver un glutamato y una glicina. La glicina vendría a ser un inhibidor y el glutamato vendría a ser un factor estimulador. NMDA, ¿no? El receptor NMDA es un receptor inhibidor de citatonas. ¿Inhibidor? No. Las NMDA son receptores excitatorios. El GABA es inhibidor. Muchos fármacos actúan a nivel anestésicos, una variedad, no todos, una variedad que actúan a nivel de esos receptores. O sea, se unen a esa molécula, este receptor de ahí se unen y abren o cierran canales. Siguiente. En cuanto justamente a lo que está diciendo la razón, en cuanto a lo que son los GABA 1 y los GABA 2, justamente los ionotrópicos se caracterizan porque tienen canales iónicos por los cuales tienen que pasar. A comparación de los GABA B, que son los metatotrópicos, esos ya también se encargan o tienen que tener una proteína G para poder activar. Entonces, la cuestión es que se unen a receptores, ¿no? A proteínas, y abren o cierran canales. ¿Qué piensa? Así como mencionó mi compañera Inicia, tenemos otros receptores, aparte del GABA, ¿no? Tenemos otros receptores que van a ser canales iónicos que se van a activar por ligandos que van a estar relacionados. Entre ellos tenemos los receptores de glicina y los nicotínicos. En cuanto a los receptores de glicina, estos van a controlar los canales de cloro y es por ello que van a inhibir los receptores del dolor. Entonces, entre ellos tenemos los anestésicos inhalados, el propofol, los neuroesteroides y los barbitúricos.
Estos en sí van a aumentar la actividad de los receptores de glicina, lo que va a causar una inhibición mayormente en la médula espinal y en el tronco encefálico. En cuanto a los receptores nicotínicos, estos van a ser principalmente cuando los analgésicos van a ser inhalados en menores concentraciones o, como se dice, ¿no?, concentraciones subanestésicas, los que van a causar en sí una analgesia o una amnesia. Además, también tenemos otros anestésicos que van a hacer menos, van a activar menos los receptores GABA, que van a ser la ketamina, el ácido nitroso, el ciclopropano y el xenón. Estos van a actuar inhibiendo los receptores de N-metildeaspartato mediante canales iónicos que van a ser activados por glutamato, como podemos ver en sí, los receptores de MDA van a ser activados por glutamato y va a hacer que entre el calcio, ¿no? Además, también estos van a estar relacionados con la modulación a largo plazo de las respuestas sinápticas y también muy importante lo que va a ser la neurotoxicidad mediada por el glutamato. Además de esto, también tenemos otros anestésicos inhalados que van a ser el xenón, el óxido nitroso y el ciclopropano, que van a activar ciertos canales de potasio y estos van a ser conocidos como los conductos de dominio de los poros. Estos van a actuar en neuronas, tanto en los sitios presinápticos como en los postsinápticos, y con esos van a actuar mayormente en los sitios postsinápticos, van a causar una hiperpolarización y por tanto va a haber un efecto anestésico. Eso es importante, los receptores de NMDA son importantes y los receptores de nicotina son tóxicos. ¿Ya? Entonces, los receptores de NMDA, ¿qué hace la ketamina? ¿Qué hace la ketamina? ¿Va a estimular la NMDA o inhibir la NMDA? Recuerden que la NMDA es un receptor excitatorio, o sea, excitatorio significa que va a transmitir el impulso nervioso. Entonces necesitamos a alguien que bloquee el impulso nervioso, como con ketamina. ¿Qué más dice? Óxido nitroso. Ketamina es el más importante. El nicotínico que produce analgesia o amnesia. Bien. El anterior fue los mecanismos moleculares, ahora vamos a hablar de los mecanismos celulares de la anestesia. Mayormente habla que a nivel celular vamos a tener dos objetivos principales. Primero, que los anestésicos inhalados pueden hiperpolarizar la neurona y lo que puede influir en la actividad de los marcapasos. Esto se refiere, ¿no?, a que mayormente hay un ritmo eléctrico regular. Entonces, cuando están los anestésicos va a afectar ese ritmo, ¿no? Y también va a afectar los circuitos neuronales. El otro objetivo que tiene es que tanto los anestésicos inhalatorios como los intravenosos van a afectar la transmisión sináptica, pero también va a tener un menor impacto en la generación de la propagación del potencial de acción. Además, también nos menciona que cuál es la interacción que van a tener los anestésicos con los neurotransmisores. Aquí nos menciona que básicamente los anestésicos van a reducir la liberación de los neurotransmisores. Entonces, los anestésicos inhalados van a inhibir la sinapsis excitatoria y van a potenciar la sinapsis inhibitoria. Luego vamos a hablar de los lugares anatómicos de la acción anestésica. En sí, los anestésicos van a actuar en diferentes niveles, como pueden ser las neuronas periféricas, la médula espinal, el tronco encefálico, como también la corteza cerebral. Y nos indica que la acción que va a tener generalmente es la disminución de la tasa metabólica y también del flujo sanguíneo cerebral. Y frecuentemente se habla de una supresión del metabolismo del tálamo, y esto te va a ayudar a inducir el estado de amnesia y también de anestesia. Y también nos habla que va a haber una disminución de la actividad en diferentes regiones de la corteza, como puede ser la corteza parietal inicial, la corteza del cíngulo posterior y entre otros. Además, también nos indica que va a haber una similitud del sueño natural con un estado de anestesia, ¿no? Y esto principalmente se va a deber a que va a influir en las vías endógenas de la regulación del sueño, como pueden ser, ¿no?, los núcleos preópticos ventrolaterales y el tuberomandibular.
Bueno, seguidamente vamos a hablar acerca de los anestésicos parenterales. Como una breve introducción, estos van a ser un grupo de fármacos más usados como se va a tratarse de hacer una inducción anestésica en los adultos. Bueno, principalmente vamos a hablar acerca de los principios farmacocinéticos. El libro menciona que se van a tratarse de fármacos que van a tener compuestos pequeños, van a ser aromáticos y la característica más importante es que son hidrófobos, ¿no? Esto es lo que en gran mayoría pues va a poder determinar su farmacocinética. En este diagrama de acá, para poder entender un poco más sobre eso, se dice que tras una infusión única de polio intravenoso, pues el fármaco va a llegar a distribuirse, ¿no?, en el organismo, pero sobre todo va a dirigirse a los tejidos que van a estar más perfundidos y lipofílicos, pero a nivel del cerebro y de la médula espinal, donde pues van a producir anestesia en un único tiempo de circulación. Posteriormente, el fármaco, una vez en el organismo, la concentración del fármaco en la sangre va a disminuir con rapidez, por lo que se va a necesitar nuevamente distribuir el fármaco, a lo que se va a denominarse como la redistribución. Entonces, esta pues va a consistir en que ya también se va a difundirse el fármaco, pero ya no va a ser a los tejidos más perfundidos, ¿no?, sino en este caso va a ser a los tejidos menos perfundidos, como son los músculos, las vísceras, y de una forma más lenta hacia el tejido adiposo, ¿no? De esta manera, para que logre lo que es un estado estable de distribución. También se menciona que la semivida de los anestésicos parenterales son sensibles al contexto, y pues con esto nos referimos a que va a ser una interacción entre tres aspectos. Tenemos lo que es la tasa de redistribución del fármaco, a la cantidad del fármaco acumulado en el tejido adiposo y también a la tasa metabólica del fármaco. Bueno, el primero de ellos tenemos lo que es el propofol. Este es, bueno, en su forma, el producto activo vendría a ser el 2,6 isopropilfenol. Eso hay que recordar ya. Tiopental, etomidato, ketamina y propofol. Eso es. Anestésicos. Estos, los más usados son dos: ketamina y propofol. ¿Ya? Ketamina y propofol. Ketamina incluso se usa para sedación en pacientes con estatus asmático, ya, porque relaja el bronquio. Y anestesia con propofol se usa en pacientes neuroclínicos, o sea, TEC severo, que van a operar, hematoma subdural, etc. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya no hables de cada uno. Siguiente. Propofol está bien. Antes. El propofol, el efecto, uno de los efectos más, ¿qué produce en conclusión? Lo que es el síndrome de administración de propofol. Si es muy rápido. Ajá, sí, decía que consistía en una tetrada, ¿no? Acidosis metabólica, la hiperlipidemia, la lactomiélisis y la Ya, está bien, eso no. ¿Ya? Y además, lo otro es que hipotensión, lo que te baja la presión. Y si lo pasas en bolo, repito, baja la presión arterial. Ya lo chocas, lo que estaba hipertenso, con crisis hipertensiva, después del propofol, digamos, 12 veces, esto en menos de un minuto, lo mandas al shock. Está muy bien. Siguiente. Etomidato, ya, etomidato, recuerden, ¿qué dice acá? Indicaciones. Ya, hay convulsiones, estatus epiléptico. Etomidato, estatus epiléptico. Ya, muy bien, está bien. Siguiente. Ketamina. ¿Dónde está? Está bien, ¿qué ha usted? Sí, bien, entonces vamos a continuar con el etomidato. Este es considerado un imidazol sustituido y con algunas de sus características van a hacer que es poco hidrosoluble. Y bueno, se encuentra una formulación de 2 miligramos por mililitro, como podemos observar. Y para la dosis de inducción es de 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo. Dentro de algunos pequeños aspectos farmacocinéticos es que su metabolismo es hepático y la expresión va a ser poliarrenal en un 80%
30% y en un 20%. ¿Esta vida que no había expuesto la otra? No. Ya, a ver, el candidato ya sería. El candidato está usado para estatus epiléptico, estatus epiléptico, ¿ya? Siguiente, a ver, siguiente. Ketamina. Bueno, La ketamina, ¿para qué se usa? En conclusión. para pacientes con asma. Asma, estatus asmático. Porque produce broncodilatas. Entonces, la ketamina y el antibiótico, por favor, ¿qué son? Anestésicos para el. Está bien. Siguiente. Siguiente. Ya, barbitúricos. ¿Quién es el representante de los barbitúricos? Tiopental. El tiopental se usa también para estatus epiléptico, para el coma. ¿Qué coma? Barbitúrico. ¿Ya? A ver. Esto está mencionado que también el tiopental. ¿Ya? Se usa como para el coma barbitúrico. ¿Cuándo inducimos coma en estatus epiléptico? ¿No? ¿Ya? Siguiente, a ver. ¿Vas a continuar? Ah, ya, entonces, a ver, retroceda. Espérate acá, sí, a ver, retrocede. El tiopental no se usa ya mucho, es muy tóxico. ¿Ya? Sí, antes. Ketamina, ahí sí te ves. Bueno, algunos de los efectos más importantes de la ketamina, los efectos secundarios sobre el sistema nervioso, es que va a tener efectos simpático-miméticos. Puede provocar un estado cataléptico que va a estar asociado con espasmo, migrasis, elevación, movimientos espontáneos y con tono muscular aumentado. También puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral y aumentar la presión intracraneal. Es importante, por ejemplo, si tienen un paciente con TEC severo, con hipertensión endocraniana, está saliendo del cerebro, tienen que operar. Ketamina se usan, muy bien, ¿no? Aumenta presión. ¿Listo? ¿Qué más? También puede causar hasta delirio, alucinaciones, hemofilios y amnesia. En la parte cardiovascular puede aumentar la presión arterial. Esto mínimamente. También puede aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Puede causar vasodilatación y tropismo negativo. Y bueno, va a haber un consumo aumentado de oxígeno, por lo que no está recomendado para pacientes con riesgo de isquemia miocárdica. En el aparato respiratorio, pues va a haber una disminución leve y transitoria de la ventilación, pero esto es menos intensa y pues lo más importante es que va a ser un potente broncodilatador para los pacientes que tengan riesgo de broncoespasmo o asma. Pacientes que entran a sala, los anestesiólogos usan a veces ketamina cuando hay riesgo de alergias. Por ejemplo, si eres alérgico, la paciente que es alérgica, por ejemplo, tiene, no sé, rinite alérgico o alergia o dermatitis atópica, usan ketamina porque si ya tiene dermatitis atópica o reacciones alérgicas, probablemente también puede hacer algún tipo de reacción alérgica en él al poner la anestesia, entonces ketamina, ¿no? Para usar como un broncodilatador. Pero también miren, así como aumenta la presión, también baja la presión, ¿no? Baja la presión y es el menos que significa. Vasodilatación y tropismo negativo. Negativo, negativa. No sé qué produce presiones arteriales altas. Pero es que el vasodilatación negativo. O sea, lo contrario, vasoconstricción. Entonces, no se olvide que también no se usa para. Yo me acuerdo que teníamos un paciente con estatus asmático. Así como hay estatus epiléptico, hay estatus asmático. Entonces, con nada se rompía el espasmo. Con ketamina, estado días y ya mejor. ¿Ya? Está muy bien. Bien. ¿Va a venir? ¿Va a venir? Ya. ¿Qué apellida? Bien. ¿Cómo no venía nuestra compañera? No, deja su parte. Sí, deja su parte. No vamos a demorar. ¿Qué sabes, pues? ¿No? ¿A qué parte te toca? ¿Sabes de parte? No, a mí me toca desde ¿Ya quién toca? ¿No te toca a ti? No, solo lo quería exponer. No, ya después. Ya, está bien, pero como no han preparado, no has preparado. Juan Río también. Entonces vas a. ¿El título?
A ver, farmacocinética. ¿Eso qué cosa? Es farmacocinética, ¿Propiedades farmacocinéticas de qué? de los anestésicos inhalatorios. Ya, a ver. Ya. Vamos a hablar primero aquí del coeficiente de solubilidad, que este coeficiente va a ser repartición de la sangre y del gas. Y acá va a haber una afinidad del anestésico por la sangre o por el aire alveolar. Entonces acá el fármaco anestésico va a ser insoluble en la sangre, que va a ser, acá va a ser menor el coeficiente de partición de la sangre y el gas, y mayor va a ser la presión parcial del anestésico. Y su inducción va a ser más rápida. Y por lo contrario va a ser el fármaco anestésico muy soluble en la sangre, mayor el coeficiente de partición, menor presión parcial del anestésico, y la inducción de la anestesia va a ser más lenta. En la captación va a haber la presión parcial elevada, esto va a ser en el alveolo, en la arteria y cerebral, ¿no? Y va a haber acá la presión alveolar elevada, luego la presión parcial alveolar inhalatoria va a ser alta, luego va a ser rápida velocidad de transferencia, y luego esto va a haber una inducción anestésica rápida. Acá vamos a hablar también de los factores de captación, que va a ser la fracción inspirada del anestésico, que bueno, va a ser, cuando va a haber esto va a ser mayor la fracción inspirada del anestésico, y acá se va a producir una mayor presión parcial, ¿no? Luego va a ser una ventilación alveolar, que cuando va a haber mayor ventilación alveolar va a haber mayor fracción del anestésico. Luego el coeficiente de solubilidad de sangre-gas del anestésico, a menos coeficiente va a ser mayor la fracción del anestésico. Luego el gasto cardíaco, a menor gasto cardíaco va a ser mayor fracción del anestésico y menor captación. En síntesis, entonces, esos factores de captación, la acción muscular del anestésico, esta es una parte un poco más farmacológica, farmacodinámica, ¿no? Ventilación alveolar, coeficiente de solubilidad, ¿no? Y el gasto cardíaco. Por ejemplo, el paciente que está con falla cardíaca no va a hacer lo mismo, ¿no? Porque el gasto cardíaco interviene en todo el proceso de la enfermedad. Bueno, siguiente, a ver. ya, el metabolismo va a ser Sintetiza. Metabolismo. el citocromo P2 y bueno, El CYP2. el CYP2 sí. Y Sí, menor la mayor proporción parte de los anestésicos generales se metabolizan ¿dónde? A través de qué? Como P450 de ese tipo. CIP2. Ya está. Eliminación. Eliminación va a ser alveolar. Y bueno, también la eliminación pulmonar depende de la solubilidad, de la ventilación alveolar, del flujo gaseoso, del volumen del circuito y también de la distribución del fármaco y del fármaco casero. ¿Cuál es la ventaja de los anestésicos inhalatorios? ¿Eliminación? ¿Cuál es la ventaja? Esto de acá, ya miren, o sea, llegan a la circulación sistémica, o sea, te ponen la máscara, ¿no es cierto? El gas, llegan, pero también se eliminan rápido, o sea, llegan rápido y se eliminan rápido. Eso es uno. Lo otro es que sí llega a la circulación sistémica, ¿no? Pero en poca cantidad. Eso es lo bueno de usar la vía inhalatoria. O sea, te ponen la máscara, no sé si alguien lo ha operado, te ponen el anestésico general, cualquiera, sevoflurano que sea más usado, te ponen, y rapidito, en cuestión de segundos nomás ya estás dormido, ya te estás dormido, ¿no? Estás inconsciente. Entonces, ¿por qué? Porque también ¿a través de qué se absorbe? ¿Qué órgano? Pulmón, pues, o sea, tiene bastante irrigación el pulmón, ¿no? Y también se elimina por vía inhalatoria. Y una partecita pasa a la circulación sistémica. ¿Y dónde se metaboliza? En el hígado. Normalmente el inhalatorio, o sea, el anestésico inhalatorio no pasa, o sea, idealmente, estamos hablando idealmente, o sea, un fármaco ideal que se pone por vía inhalatoria no debería pasar por el hígado, porque se pone por vía inhalatoria y se elimina por vía inhalatoria. Pero sin embargo, en la realidad no existe ese fármaco ideal. Entonces, te ponen por vía inhalatoria, eliminas también por vía inhalatoria, pero una parte se va al
la circulación sanguínea y esa parte que va a la circulación sanguínea se metaboliza en el hígado y finalmente se elimina incluso por el riñón. Incluso algunos se acumulan en la grasa, por ejemplo el alotano acumulado en la grasa, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, ahí vienen los efectos colaterales también, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo bueno de la vía inhalatoria de los anestésicos inhaladores? Es que su inicio de acción es muy rápido y cuando suspendes el anestésico también, su tiempo, ¿cómo se llama ese periodo? Tiempo de vida. Su tiempo de vida media es rápido también. Entonces, cosa que te suspenden, te han operado, te suspenden el gas anestésico y ni siquiera al minuto, a los segundos ya estás despertado, ¿no? Es lo bueno. ¿Ya? Siguiente, ¿no? Ya, acá un ejemplo de todo esto sería Ya, ese pasa. Siguiente. ¿Sevoflurano ahí? No. Siguiente. el óxido nitroso. Siguiente. ¿Sevoflurano no? Ese era de mi compañero. Y entonces háblame del óxido nitroso. No sé qué es el óxido nitroso. Sí. El óxido nitroso hoy en día no se está usando como anestésico en sala. Más ahora hay, para sedar en la UCI, ¿qué usamos? Midazolam y fentanil, ¿ya? En infusión. Midazolam y fentanil, en infusión se usa en la UCI. Para el paciente intubado que esté dormidito y se deje llevar, midazolam y fentanil. Pero ya hoy en día en el INCOR, en el Revaliati, se usa, o sea, que el paciente sea intubado, pero por ese tubo está pasando óxido nitroso. El ventilador mecánico tiene un tanque, así como el oxígeno, pero de óxido nitroso, y pasa por el paciente y ya tiene sedación. ¿Qué es lo bueno? Que no produce abstinencia, no produce delirio, comparado con el midazolam y fentanil. El óxido nitroso, igualito. O sea, se absorbe rápido, se elimina rápido. Y el despertar de ese paciente de la UCI ya no va a ser así con agitación psicomotriz como antes se hacía, o como antes despertaban, sino más tranquilo. Despiertan rapidito. Y a la hora ya puedes extubar, ¿no? Y eso se usa, por ejemplo, en los pacientes en INCOR, operan trasplantes, cambios de válvulas. Entonces, después de operarle, no los extuban rápido, no le sacan el tubo rapidito. Pasan a una UCI-COR, que es un intensivo coronario, y ahí les ponen ventilación mecánica con el tubo más el óxido nitroso, y van titulando y destetando el óxido nitroso, van sosteniendo poco a poquito, y el paciente va despertando, y finalmente saca el tubo, y el paciente sale bien después de su operación. Todavía eso no está llegando acá, pero ya se está usando el óxido nitroso. ¿Qué me puedes decir en general del óxido nitroso? Bueno, Resumen. como se dijo, es de rápida recuperación, es muy insoluble en la sangre y en otros tejidos. Bueno, dentro de sus efectos adversos, va a producir un efecto inotrópico negativo en el músculo cardíaco con esto. Y en general no se observan efectos depresivos sobre la función cardíaca, ¿no? Pero bueno, es casi cardiostato. No está usando en INCOR, pacientes cardíacos, no se inyecta. Y bueno, ¿Qué apellido? Román Moyano. No somos más, no vamos a tratar. Bien, ¿sí? ¿Cuántos faltan? 3. Háblame a ver, siguiente. Vamos a, está bien, vamos a poquito. En inglés el resumen nomás. No, siguiente. ¿Esa un plano? ¿No es esa un plano? Ya se pasaron. Atrás. ¿Eso te toca? No. ¿A quién le toca? La compañera que no. Es el más importante. Siguiente. Complementos anestésicos. Ya. ¿Cuál es de esos? Es el más importante. A ver, el siguiente quiero ver. Quiero ver. La siguiente. Sí es importante. Ya. Los complementos anestésicos, debemos saber que la anestesia general viene acompañada de medidas auxiliares y esto se utiliza para disminuir la dosis de la anestesia general y para que este no tenga más efectos secundarios muy adversos. Entre los complementos auxiliares tenemos las benzodiazepinas, los agonistas alfa
adrenérgicos y los analgésicos. También debemos saber que difiere el fármaco administrado dependiendo a la población a la que se da, si es por obesidad, a edad avanzada o en población pediátrica. Ya no, esto es importante, ¿eh? Ya. Se usa, o sea, como complemento a los anestésicos generales, ¿no? Por ejemplo, benzodiazepinas, ¿cuáles anoten? El midazolam. Agonistas alfa-2 adrenérgicos, ¿cuál es el libro? Hay uno que es la desmedetomidina, otro. ¿Qué más es en el libro? ¿No te acuerdas? Analgésicos. Fentanilo. ¿Han oído el repertorio de fentanilo o no? Sí. Mira, fuera de ahí creo que el examen, ¿no? 100 veces más potente que la morfina. Y eso se usa en uso. En Estados Unidos lo que usan es fentanilo por vía oral, en tabletas, ya sea, ahora se pone en subcutáneo, hasta en gotas saben usar ese fentanilo. Ya bueno, ese es el tema de benzodiazepina, midazolam, agonistas alfa-2 adrenérgicos, ahorita lo voy a mencionar, y analgésico el fentanilo, como coadyuvantes, ¿ya ven? Entonces vete al midazolam. Entre las benzodiazepinas, estos se utilizan similar a lo que son los anestésicos por barbitúricos. Y cuanto más se utiliza esto, menos el anestésico general se da y por eso hay menos efectos secundarios. Entre estos, la benzodiazepina más utilizada es midazolam, seguido de lejos por el diazepam y la lorazepam. El midazolam es hidrosoluble y suele administrarse por vía intravenosa, aunque también se administra por vía oral, intramuscular o rectal. El midazolam es muy útil en lo que son pacientes pediátricos, niños pequeños, y su dosis es 0.01 a 0.05 miligramos por kilogramo por vía intravenosa. El efecto máximo, el midazolam alcanza su efecto máximo a los 2 minutos y proporciona una sedación casi de 30 minutos. Debemos saber que el midazolam actúa más rápido que el lorazepam y el efecto dura menos. Se metabolizan principalmente a través del CYP33A4 hepático. También debemos saber que el midazolam produce menos irritación venosa que el diazepam y el lorazepam, ya que estos están hechos con otro densidad volcaica. El midazolam también es una de las benzodiazepinas más utilizadas. Se utiliza más que todas las benzodiazepinas, se utilizan más que todo para la ansiólisis, la amnesia y la sedación. Más que todo ayuda a la sedación antes de la inducción de la anestesia misma o durante un procedimiento que no requiere una anestesia general. Por ejemplo, para endoscopía usan midazolam, ¿no? Antes de la intubación, en la terapia de sala de operaciones, ponen el midazolam. No es el único, ponen midazolam, fentanilo, un poquito, locurón un poquito también. Y miren, lo importante es que produce amnesia. Los pacientes que estaban en COVID han usado hasta la cantidad de midazolam antes, por 7 días, 14 días. Y cuando despertaban, y se habían estudiado, y se acordaban que estaban en COVID. ¿Por qué? Porque el midazolam produce amnesia. No se acuerdan. Por eso es que también cuando les operan, entonces se acuerdan que ponen midazolam. No se acuerdan. Amnesia. ¿Ya? Y sedación, ¿no? Antes de la inducción de la anestesia. Antes de la intubación. También se usa como midazolam como en la cuarta escala del estatus epiléptico. ¿No? Como uno que pones y hace falta. Si no resuelve, intuba de la máquina, midazolam. ¿Ya? Listo, está bien. Siguiente. ¿Qué más nos cuenta? Dexmedetomidina. Solo recuerden que la dexmedetomidina produce sedación como siempre. El paciente está como despertando, pero me obedece. Y tú le haces esto, digamos, levanta las manos, levanta los pies, le hace caso. Una sedación como siempre, ¿no? Dexmedetomidina.
¿Ya? Sano. Siguiente. No nos vamos a hacer. ¿Analgésicos cuáles? ¿Paracetamol? Fentanilo. ¿Y fentanilo? Ya está. Fentanilo. Recuerden, bastante usado como coadyuvante de la anestesia. Fentanilo. 100 veces más potente que la morfina. Entonces, cuando a veces salen de una liposucción, por ejemplo, y les duele, ¿no? Por ejemplo, esa la ¿por qué tolera tanto tiempo la liposucción? Por el analgésico. Tanto como morfina y fentanilo. Entonces, bloqueas el dolor y ya no es dolor, ¿no? Y sigue el fentanilo. Día 1 sigue la peritonitis, no duele. Día 2 sigue la peritonitis, no duele. Día 3 sigue la peritonitis, ya duele un poquito más hasta aquí. Ya. Entonces, morfina y fentanilo. ¿Ya? Es 100 veces más potente que la. ¿Sabes lo que produce el fentanilo? ¿Qué produce? ¿Qué produce? Siguiente. No, ya no. Esto ya es para especialidad. Está muy bien. ¿Ya por ya? ¿Gualpa? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de gases terapéuticos. Uno de los principales gases terapéuticos es el oxígeno. Algo que tenemos que saber del oxígeno es que pues, es fundamental para la vida, tiene que ver con diferentes procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Puede haber tanto una enfermedad por falta de oxígeno también como un aumento en el oxígeno. Básicamente la fisiología del oxígeno se debe a presiones diferentes en el cuerpo. Recordemos que en el aire pues el 21% está compuesto de oxígeno y esa composición no va a cambiar, estés donde estés. Lo único que va a cambiar va a ser la presión. La presión de oxígeno que se encuentra, que se mide en pascales o kilopascales, va a ser de 21. Esta presión tiene que ser igualada con la de nuestros pulmones para que pueda haber un intercambio de respiración. Por ejemplo, cuando disminuye la respiración, el oxígeno va a entrar y cuando aumenta y cuando aumenta la presión en nuestros pulmones, pues el oxígeno va a salir principalmente. En trastornos que podemos encontrar aquí, principalmente privación del oxígeno. Puede ser de diferentes causas, de diferentes etiologías, tanto por la propia falta del oxígeno, como un riego insuficiente a los tejidos, tanto como un bloqueo que evita que la sangre oxigenada pues, lleve el oxígeno a tus diferentes órganos. Está bien. A ver, un poquito. Oxígeno, solo oxígeno es todo un libro entero. No vamos a tratar de todo. ¿El oxígeno es bueno o malo? Depende. Neutral, porque mucho de algo no es bueno. Está bien. Está bien. O sea, por ejemplo, el músico, ¿cómo nos damos cuenta? Si el paciente está con más de FiO2, más de 60, ese paciente va a ir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más de 60% de FiO2, ¿saben lo que es FiO2? Más de 60% de concentración de oxígeno produce el oxígeno radicales libres. ¿Y qué más produce? Es un síndrome de hiperoxigenación, que básicamente pues tienes tanto oxígeno en el cuerpo que tu cuerpo no lo capta correctamente y pues terminas disminuyendo. Ya, no. Se llama la hiperoxia, por ejemplo, produce fibrosis pulmonar aguda. Entonces, en vez de al paciente, digamos, hacerle bien la encima, con más de 60. Por ejemplo, el paciente con EPOC, que está acostumbrado a saturar 85, 80, no le vas a exigir saturar 100, ¿no? Entonces, el oxígeno produce fibrosis, liberación de radicales libres, cuando el FiO2 está más de 60%. ¿Ya? Bueno. Y en la altura, ¿para qué es importante? Por ejemplo, en los niños. Pues principalmente porque como su cuerpo no está adaptado, recordemos que la presión es principalmente lo que cambia. Así que como hay un desbalance de las presiones, por más que ellos traten de inhalar, es decir, la presión en sus pulmones sea menor,
el oxígeno no va a entrar correctamente, por lo que van a desarrollar lo que se viene conociendo aquí como el soroche. El edema pulmonar por altura. ¿Por qué se da? Por presión. Diferencia de presión. La diferencia de presiones hace que edema pulmonar de tipo no cardíaco. ¿Y qué mejor es edema pulmonar? Tú le pones oxígeno, ¿no? Sí, empieza el edema pulmonar, se empieza mejor. Ya, siguiente, a ver. Háblanos del, a ver, un poquito de óxido nitroso. ¿Qué? ¿Ya no? ¿Ya le toca? Ya. Allá. ¿Ya pedida? ¿Qué dijo el fiel? Se perfila con mayores de Bueno, el 60, óxido nítrico va a impresionante. ser administrado por vía inhalatoria y va a tener sistemas tópicos como que dilata selectivamente la vasculatura pulmonar y es potencial como el tratamiento para enfermedades asociadas con el aumento de la resistencia vascular pulmonar, también para la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, y se puede usar también como uso diagnóstico para cateterismo cardíaco para valorar la capacidad de la vasodilatación en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, y de los lactantes con cardiopatías congénitas, y también ayuda a determinar la capacidad de infusión a través de la unidad alveolar capilar. El óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Vasodilatador? ¿Qué más? ¿A qué? A ver, entonces, dilata selectivamente la vasculatura pulmonar. ¿Eso se acaba de Gutmann? Sí. Pero, tiene que ver con los como los cuadritos que meten, no más tarde, ¿ya? Entonces, es un vasodilatador pulmonar. Entonces, recuerdan que hay una hipertensión, no solo hipertensión arterial, hay una hipertensión pulmonar. ¿Por qué se da una hipertensión pulmonar? Por aumento de la presión pulmonar. ¿Y qué se da eso? Insuficiencia cardíaca del Insuficiencia cardíaca del otro lado y el otro fibrosis pulmonar, ¿no? Y en los niños también hay una hipertensión pulmonar, ¿no? ¿O para qué se usa en los niños? En los lactantes. Cateterismo cardíaco para valorar la capacidad vascular pulmonar en pacientes con ICC, ¿no? La cuestión es que hay que producir una vasodilatación a nivel de la arteria pulmonar. Y eso mejora. ¿Ya? Y se está usando bastante. Pero como anestésico lo usan más, no, por ejemplo, este caso no es de anestesia. Bueno, lo usan más para el despertar rápido del paciente. ¿Ya? Ahí nomás. Listo. Aplausos. Así, a ver, retroceda un poquito. Ay, algunos me faltan cebolla, ¿no? No pongan mucha letra, no. Mucha letra, no. Ah, sí, pues, así le suman. Hagan una o dos diapos, nada más. ¿Ya? Nada más. No nos demoremos mucho. ¿Sí? Ya. Nos quedamos aquí.